Buenas tardes a todos, soy la profesora Iliana Labrador de la materia Historia de la Educación. Bien, para darle tratado a esta primera unidad sobre el sentido hermenéutico y epistemológico de la historia de la educación, específicamente y siendo nuestra prioridad el estudio de esta cátedra, como lo es la historia de la educación, vamos a centrarnos y hacer referencia a la hermenéutica como el arte de interpretar los textos escritos. ¿Para qué? Para lograr una comprensión adecuada del mismo. Entonces, ¿cómo se aplica la hermenéutica en la historia? Sí, hace referencia específicamente a la interpretación de estos textos que ya están escritos. Bueno, la hermenéutica nos invita a explorar diversas perspectivas para no quedarnos aferrados a una única interpretación. Entendamos algo muy importante. Entendamos que cada persona tiene su propia visión del mundo y su propio marco de referencia, su propia estructura mental, su propia estructura cognitiva a través de los conocimientos previos que ha adquirido a lo largo de su vida. Entonces, al tener en cuenta estas diferencias, podemos comprender que cada interpretación es válida y enriquecedora. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la hermenéutica con la historia de la educación? Pues tiene un gran valor, ya que impulsa a una comprensión más profunda y reflexiva del conocimiento. Además, estimula el pensamiento crítico de lo que ya ha acontecido, es decir, pasado, presente y futuro, específicamente y centrándonos en el ámbito educativo. Por lo tanto, podemos decir que hoy en día, en los tiempos actuales, vivimos en un momento hermenéutico en todos los sentidos. Vivimos en un tiempo muy subjetivo y reinterpretativo, y sobre todo en el ámbito educativo, sobre todo a la hora de poner en práctica nuestras técnicas como docentes para proporcionar el aprendizaje. Ahora bien, si definimos la hermenéutica basándonos en la filosofía desde el punto de vista de Hans-Georg Gadamer, este la define como la teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y personal historicidad. Este autor nos dice en su texto catedrático Verdad y Método de 1995 que el arte hermenéutico no consiste específicamente en aferrarse en lo que alguien ha dicho, no, sino en captar lo que en realidad ha querido decir. Y eso se basa principalmente ¿en qué? En la interpretación que cada uno le dé a esta parte de la historia educativa, específicamente porque es lo que vamos a comenzar a ver y es lo que narran los hechos que han sucedido a lo largo de la historia en el ámbito de la educación. Porque ustedes son dueños de lo que interpretan a través de lo que leen. A través de lo leído, ustedes son dueños de la verdad, del conocimiento ya adquirido. Ustedes van a lograr hacer una interpretación del hecho educativo. Y esa es la base fundamental que les quedará para entender este proceso histórico que se ha llevado a lo largo de la historia en todo lo que es el proporcionar el conocimiento, de qué manera inicia la historia en la educación. Bien, aquí como pueden observar tenemos una precomprensión del mundo que nos rodea, de los hechos que han sucedido, pasado, presente y futuro. A partir del texto proporcionado, ustedes van a tener una nueva comprensión que se formará a partir de lo leído y la interpretación que ustedes les den a esas bases históricas educativas que fundamentaron el proceso de la educación desde sus inicios hasta la actualidad. Bien, aclarado entonces esto de qué es la hermenéutica, vamos a hablar de la epistemología y la pedagogía y su relación con la historia de la educación. La pedagogía construye el conocimiento de manera interactiva, ¿verdad? Entre el docente y el estudiante.
es la interacción continua y las técnicas que tiene uno como docente para llegar a los estudiantes, la manera de cómo transmitir el conocimiento, la forma, la técnica, la actividad. Y la epistemología se encarga de investigarlo, de analizarlo, cómo funciona y qué efectos globales produce. Es decir, la epistemología anima a reflexionar, a analizar, a conocer el proceso de construcción de ese conocimiento. En la historia de la educación, los procesos que han marcado pauta en el desarrollo del hecho educativo desde sus orígenes. Ahora bien, para complementar sobre lo explicado de la epistemología, vamos a ver el siguiente video. Hablar sobre la epistemología. ¿Y qué es la epistemología? Bueno, comentarles que la epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. En particular, la epistemología aborda el modo en que comprendemos, adquirimos y validamos el conocimiento, y para eso se interroga sobre qué es posible llegar a conocer y a través de qué medios. Por otra parte, decir que la función de la epistemología es investigar las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas en las que se produce el conocimiento científico. También se encarga de estudiar los criterios que la justifican o invalidan. La palabra epistemología está compuesta por las palabras griegas episteme, que significa conocimiento, y logos, que se traduce como estudio o ciencia. Continuemos hablando un poco más sobre la epistemología, en este caso hablar sobre su historia. Bueno, respecto a su historia, decirles que la epistemología surgió en la antigua Grecia con filósofos como Platón, quien oponía el concepto de creencia u opinión al de conocimiento. Y de este modo, mientras la opinión es un punto de vista subjetivo, sin rigor ni fundamento, el conocimiento es la creencia verdadera y justificada que se ha obtenido con riguroso proceso de comprobación y validación. Pero esto no queda aquí, porque hay más que debemos mencionar sobre la historia de la epistemología. También comentarles que, sin embargo, no fue hasta el Renacimiento que se comenzó a desarrollar como tal el término epistemología. Pensadores como Galileo Galilei, Kepler, entre otros, se dedicaron a analizar los fenómenos científicos y su veracidad. Posteriormente, en el siglo XX, aparecen importantes escuelas de la epistemología como el neopositivismo lógico y el racionalismo crítico. Poco después, Russell y Wittgenstein influenciaron el Círculo de Viena, dando origen a la primera escuela epistemológica. Sigamos hablando sobre la epistemología, en este caso hablar sobre su objeto de estudio. Respecto a su objeto de estudio, la epistemología estudia los tipos de conocimientos posibles, los mecanismos gracias a los cuales podemos formarlos y la lógica que nos permite determinar si se trata de un conocimiento válido o no válido. A grandes rasgos, la epistemología se ocupa del contexto histórico, social y objetivo del surgimiento del conocimiento científico, de los criterios que se utilizan para decir si un saber pertenece al campo del conocimiento científico o no, y los conceptos de verdad, justificación, corroboración e hipótesis. Continuemos hablando sobre la epistemología, en este caso responder ¿para qué sirve? Bueno, la epistemología sirve para cuestionar los límites del conocimiento, revisa y cuestiona los métodos aceptados de formulación del conocimiento a partir del mundo real. También es muy útil para revisar las metodologías y pone en tela de juicio los métodos que usamos para distinguir un conocimiento válido de una creencia o una suposición, o para distinguir el conocimiento según de dónde provenga. Y por último, decirles que por eso
parte de la comunidad académica actual sostiene que el campo específico de la epistemología es el conocimiento científico en sí mismo, su posibilidad, su naturaleza, su alcance y sus métodos. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, hablando de la epistemología y hermenéutica en el hecho de la historia de la educación, podemos concluir que el aprender es un proceso cognitivo que depende del ser humano. ¿Por qué depende del ser humano? Porque él ya trae un conocimiento previo de lo que es los procesos históricos, como ustedes como tal, como seres humanos, de los procesos históricos educativos, que van a complementar con las lecturas o con los hechos o sucesos que han transcurrido a lo largo de la historia en el ámbito de la educación, que lo van a aprender a través de lo leído, van a interpretar de acuerdo entonces a sus esquemas cognitivos, a sus estructuras mentales y conocimientos previos, y van a hacer una nueva realidad de lo ya acontecido. Y esa realidad es la que les va a permitir a ustedes, como futuros docentes, ejercer su carrera y saber de dónde viene, de dónde estamos y a dónde vamos en el ámbito educativo. Buenas tardes. Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven, lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento.